El día de hoy les traigo un video de cómo instalar los mods para Stardew Valley en PC o en Mac. Este video me lo han pedido mucho, así que se los hago con mucho cariño para ustedes. Espero que les sirva y puedan divertirse como yo con mods en Stardew Valley. Antes de comenzar, es importante que sepas que es necesario tener la versión completa descargada. Puedes adquirir el juego directamente en Steam, te dejo un link en la descripción. El primer paso es visitar la página de Smappy.io. Después, descarga e instala el archivo de Smappy. Asegúrate que sean compatibles con la versión actual del juego. La versión del juego en computadora es la 1.5.6. Smappy es una herramienta que permite a los mods interactuar con el juego de forma segura. Una vez que hayas descargado Smappy, ahí encontrarás los instaladores para Mac, Linux y Windows. Ejecuta el instalador de tu preferencia y te aparecerán las siguientes opciones. Si el juego lo tienes instalado en la ruta predeterminada, pulsa 1. Si no, debes pulsar el número 2 e indicarle en dónde se encuentra instalado el juego. Si no sabes dónde está instalado tu juego, deberás abrir Steam, busca el juego, clic derecho sobre él, propiedades y archivos locales. Le das clic en explorar y verás la dirección. El siguiente paso es buscar la carpeta de mods en donde está ubicado tu juego. Si no la ves, deberás crearla. Tan solo crea una carpeta nueva y nómbrala mods. En esta carpeta es donde colocarás los mods que vas a instalar más adelante. Dentro de la misma carpeta de Stardew Valley encontrarás Stardew Valley Smappy. Con clic derecho podrás mandarla al escritorio o a la barra de tareas. También podrás agregarla dentro de tu Steam. Tan solo debes ir a añadir un producto. Eliges la opción juegos que no son de Steam y colocas Stardew Valley Smappy. Ahora nada más cambia el nombre para que ya no te confundas, ya que el juego original seguirá existiendo aparte de Smappy. Al final tendrás dos launchers de Stardew Valley, sin mods y con mods. Visita la página de nexusmods.com, crea una cuenta y luego busca Stardew Valley. Aquí encontrarás una variedad increíble de mods, pero hay otra alternativa. Si visitas el foro de Stardew Valley podrás encontrar un apartado de mods que la gente realiza. Estaré dejando la lista de mods que en lo personal yo utilizo para mis videos y directos. La puedes encontrar abajo en la descripción. Ahora sí, ¿qué hago para agregarlo a Smappy? Una vez que tenga los mods que quieras usar, los descargarás de la siguiente forma. Una vez descargados, en su mayoría vienen comprimidos. Necesitarás una aplicación como WinZip o WinRAR para descomprimir. Si no tienes, puedes conseguirlo de forma gratuita en internet. Después de extraer el archivo comprimido, obtendrás una carpeta. Esta carpeta será del mod, que deberás moverla a tu carpeta de mods que creamos hace un rato. Si no recuerdas en dónde estaba, debes buscar donde tienes instalado tu juego. Recuerda, clic derecho, propiedades, archivos locales y explorar. Asegúrate de que los archivos se copien en la carpeta mods y no en una subcarpeta llamada mods. Ahora ejecuta el juego a través de Smappy. Algunos mods tienen opciones de configuración que puedes ajustar para personalizar la experiencia de juego. Si tienes duda de cómo configurarlos, dentro de la página del mod en Nexus Mods te verán especificaciones o recomendaciones del creador.
Una recomendación mía es instalar un launcher de mods o un mod manager. Esto es esencial para tener un mayor control de lo que estás usando. Te dejo un launcher muy útil que utilizo para desactivar o activar mods que quiero sin necesidad de andarlos eliminando o moviendo de la carpeta. Para instalar el mod manager es igual que cualquier otro mod, solo que añadirá otro launcher. Este launcher igual podrás agregarlo a Steam, barra de tareas o escritorio, para acceder de forma más fácil. Pero no te preocupes, no debes abrirlo cada vez que vayas a jugar con Smappy, únicamente si quieres activar o desactivar ciertos mods. Si decides jugar sin mods, mejor abre el Stardew Valley original directamente de Steam. Para eliminar algún mod de forma definitiva, es suficiente con borrar la carpeta del mod. Ten en cuenta que algunos mods pueden causar problemas de compatibilidad o errores. Es recomendable hacer una copia de seguridad de tu partida antes de instalar nuevos mods. Además, algunos mods pueden requerir otros mods para funcionar. Cuando abres Smappy verás una ventana de símbolo del sistema. Allí el juego te dirá qué mods ya se pueden actualizar. Tan solo copia el nombre y búscalo en Nexus Mods. Descarga la última versión y reemplaza el archivo. O la carpeta del mod ya instalado, elimínala y agrega la más reciente. Smappy detectará si hay algún mod que no funciona y lo omitirá. Sí abrirá el juego, pero este mod no cargará. Entonces te recomiendo entrar de nuevo a Nexus Mods, buscar el mod que no te abre y ver si te faltó descargar algún otro complemento para poder usarlo. Si te falta, descárgalo y agrégalo. Y listo, esta es la forma más sencilla de instalar mods para Stardew Valley en PC o en Mac. En otro video agregaré la forma de instalar mods para Android. He estado investigando al respecto y al parecer sí se puede, solo que estoy verificando que sea de la forma correcta. Gracias por ver el video y espero que te sea de mucha utilidad. A disfrutar los juegos con mods. Muchas gracias por ver. Hasta luego.